Muy bien. Bueno, ¿cómo anduvieron con la guía? Me di cuenta hoy que había subido el video de la clase del viernes 2 veces, así que ya está modificado. Está el video del lunes en la correspondiente icono del video del lunes, ¿sí? No sé si tienen dudas. Yo tengo, en realidad una consulta, Sí. porque con el 23, no sé si alguien tiene con uno anterior. Yo tengo que no pude resolver el 22C. Yo tengo una duda con el 21H. Bueno, acá preguntan el El 16. 16. Arrancamos con el 16. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos a compartir pantalla. ¿Cuál es el 16? ¿Qué dice el 16? Determinar coeficientes del polinomio de Taylor. Ah, bien. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue tu problema? Ay, perdón, estoy merendando. No, no hay problema. No, mi problema fue que no supe cómo derivar. No, o sea, cuando quise derivar el e a la menos x, se me complicó. Y ¿Por después como qué? que... A ver. no, o sea, porque viste que bajás el menos, o sea, el 1 queda abajo, menos sería menos c, y el menos x te queda arriba igual. Sí, exacto. Bueno, o sea, lo fui derivando. Sí. Y después yo no supe qué hacer, tipo, me quedé trabada ahí. Tipo, ¿Vos ahí derivaste con la multiplicación y todo? Porque ahí tenés una multiplicación, ¿no? Sí, con la multiplicación. Usaste la regla de la multiplicación. Sí. Bien, después hay que evaluarlo, esas derivadas hay que evaluarlas en x Cero, sí. En cero. en 0. Sí, ¿Sí? eso también lo hice. Y ahí me quedé, porque después ya no supe qué hacer. Tipo, Bueno, cómo ¿qué te quedó relacionarlo. tú? ¿Qué coeficiente te quedó? Me quedó, bueno, en el primero, tipo, la función me quedó 1. Bien, f de 0 te quedó, ¿cuánto? 1. Ahí le voy a agrandar sí. ¿Qué más? F primera derivada sería menos 1. F primera derivada de 0 me da menos 1. Sí, ¿qué más? La segunda derivada me dio 0. Perdón, estoy mirando para atrás y vienes para adelante. Y la tercera, 2. Porque era polinomio de grado 3, ¿no? 3. Bien. Esta, perdón, ¿cuánto te daba? ¿La segunda? No, 2. No, 0 me dio. Y la tercera me dio 0. 2. Y la tercera te dio 2. No importa que te va a pasar nada. Sí, disculpa que no te voy a ayudar. Igual tampoco como que tengo que disculpar, solamente lo que bueno. Bien, perfecto. Entonces, ¿cómo es la forma del polinomio de Taylor? Dice que f de x, ¿sí?, es aproximadamente, vamos a poner aproximadamente, ¿sí? ¿Cómo es? Primero está el f evaluado en el punto. Sí. ¿Cuánto me da? Te da 1 menos 1. 1. Claro, 1. Ah, 1. ¿Sí? Sí. Más la derivada, la derivada primera evaluada en el punto, que da menos 1. ¿Sí? Sí. Entonces acá me quedaría menos 1 por, y acá vendría a ser x menos x0. Sí. ¿Sí? Que en este caso, x0, ¿cuánto vale? 0. 0. Entonces me queda x.
Sí. ¿sí? Porque x menos 0 es x, ¿no es cierto? Sí. Más la derivada segunda, ¿cuánto me da? Te da 0. 0. Y esto es 0 sobre 2 factorial, Sí. ¿sí? Por, acá me quedaría x menos 0 al cuadrado, pero x menos 0 al cuadrado es x al cuadrado, Sí. ¿sí? Sí. Más la tercera derivada, ¿que cuánto me da? 2, que serían 2 2 sobre 3. Bueno, de factorial sí, 3 factorial. Cada 2/6. Y x3, sí. por x al cubo en este caso. Cubo. Sí. ¿Sí? Y entonces esto me quedaría, en realidad me quedaría 1 menos x más Un tercio. 1 tercio, ¿sí? De x al cubo. Mm. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Se entiende? Sí, ¿eso? ¿Es eso nada más? Claro, bueno, y acá te dice, Mm. ¿sí? Y Las te opciones. dice, y te da las opciones. A es igual a 1 tercio, o sea, el término al cubo es igual a 1 tercio y el D es igual a 1, el término Independiente. independiente es igual a 1. Y Sí. sí, acá aparece el término independiente es esto, me da 1 y esto me da 1 tercio. Entonces, la respuesta es el No, A. yo no lo sabía leer, tipo, yo lo leí al revés y digo, el A, yo lo tomaba como que fuera en la primera parte, y yo, no, no es un tercio. Ah, listo, ahora sí sé cómo se lee eso. Gracias. No, claro, vos fíjate, el tercio, el A es el que acompaña al X al cubo. Sí, sí, ahora sí ¿Sí? tiene sentido. Sí, gracias. No, por favor. Bien. Bueno, ¿qué más era? ¿El 22? ¿Cuál era el primero después del 16? Yo tenía una duda una del 21H. 21H. Ahora vamos a 21H. Ah, le da aplicada. ¿Qué pasó? O sea, Dado un alambre de 10 metros de longitud, se desea cortarlo en 2 partes y hacer con los trozos 2 cuadrados tales que la suma de las áreas encerradas sea la mínima. Bien, ¿qué pasó? no sabía cómo plantearlo, o sea, no se me ocurría. Podía hacer los otros, pero ese no sabía por dónde encararlo. Bien, entonces yo lo que tengo que ver es dónde corto el alambre, ¿sí? Yo voy a tener vamos a hacer un grafiquito por acá, vamos a estropear la guía, total, después no la guardo. Entonces, yo tengo, vamos a hacerlo más abajo, vamos a hacerlo acá. Tengo un alambre, ¿sí? Y lo corto en 2. ¿Sí? Pero no necesariamente lo tengo que cortar a la mitad. ¿No es cierto? Sí. No necesariamente lo tengo que cortar a la mitad. ¿Sí? Entonces, acá voy a tener, por ejemplo, una longitud, lo voy a cortar acá, en una longitud X, ¿sí? Y en otra longitud Y. ¿Está bien? Sí. ¿Qué tiene que cumplir X e Y? ¿Qué condición tiene que cumplir? A ver. Que la suma sea 10. Claro, que la suma sea 10. ¿Sí? Que la suma sea Bien. 10. Bueno, entonces acá estamos en el 22H, 21. 21H. Entonces,
lo cortamos en X e Y tales que X más Y sea igual a 10. Ujú. ¿Sí? Y entonces de acá yo voy a poder poner una de las variables en función de la otra. Por ejemplo, Y en función del X. ¿Cómo pongo ahí en función del X? Digo Sería que Y, sí, y igual a 10 menos x. claro, 10 menos X. Listo. ¿Sí? Y tengo que decir lo que me pide, ¿sí? Tal que, dado esto, hacer de dos trozos, con los dos trozos, dos cuadrados, Claro. tal que la suma de las áreas encerradas sea la mínima. ¿Cuál es la suma del área del primer cuadrado? ¿Cómo? ¿Cuál es el área del primer cuadrado? Perdón. ¿Cuál es el área del primer cuadrado? Lado al cuadrado. Bueno, pero ¿cuánto vale? Yo corté acá el cuadrado, el alambre lo corté en dos longitudes, X e Y. Claro, sería 10 menos x al cuadrado. La del primero, la del X. Ah, la del x, perdón. Claro, a ver, vamos. X al cuadrado. No, No, vos tenés, en total, perdón, tenés X metros. claro. En ese Ah, X ok, metros ok. hay que hacer un cuadradito. Entonces, cada lado, ¿qué dimensión va a tener? ¿Qué largo? ¿Qué lado? X dividido 4. Exacto. Claro, exactamente. Es como ¿Sí? que el perímetro sería X, la suma de los cuatro laditos. ¿Sí? Bien. Entonces, el volumen, vamos a poner, El área. es el área, no el volumen. El área, ¿sí? El área del primero es igual a ¿qué? A x dividido 4 al cuadrado. Exacto, X sobre 4, todo eso al cuadrado. ¿Sí? Que esto es igual a X al cuadrado sobre 16, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Y el área del segundo? Sería lo mismo, ¿no? Tipo 10 menos x sobre 4 al cuadrado. Exactamente. ¿Sí? Entonces acá el área del segundo, vamos a poner área del segundo, es igual a 10 menos x, todo eso al cuadrado, ahí lo aumento para que se Ah, vea, te iba a decir, al no me cuadrado, alcanzan los vidrios, no me alcanzan los vidrios para mirar. sobre 16, de vuelta, ¿sí? Vamos a achicar las, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, y me pide que la suma sea mínima, ¿no? Las áreas de cada uno, ¿no? A ver, La espera suma, que me fijo. la suma total sea mínima. Hacer con los trozos dos cuadrados tales que la suma de las áreas, exacto. La suma de las dos áreas de los dos. Claro. ¿Y cuál es la suma de las dos áreas acá? Sí. ¿Sí? Nuestra función original, entonces, nuestra función original, o sea, nuestra función a que tenemos que minimizar, es igual a la suma de las áreas, que es, ¿sí? Que es esto, más esto otro. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Pero acá hay que tener una consideración. ¿X vale cualquier cosa? No. No. X va desde mayor que 0 y menor que 10.
Sí. ¿Sí? Entonces de acá tenemos que, hay que agregar eso, que el X está entre 0 y 10. ¿Y por qué lo pongo abierto? Porque ¿Se puede tomar esos valores? Claro, no puede tomar esos valores. ¿Por qué no puede tomar esos valores? y porque si vale 10 no lo habrías cortado. Exacto, si vale 10, estaría usando, o tendría un El alambre corte, original. el alambre original. Claro. Y si estaría en 0, también tendría el alambre original, ¿sí? Sí. ¿Se entiende? Bien, y entonces hay que minimizar esto y ver que la solución esté acá adentro. ¿Sí? Y bueno, esto lo voy a escribir un poquito más general. Esto es x al cuadrado, ¿sí? Y acá vamos a escribir más 100 menos 20x más x al cuadrado, ¿no? Sí. Sobre 16. Y esto entonces en realidad es 2x al cuadrado, vamos a escribirlo en forma ordenada, menos 20x, ¿sí? Más 100 sobre 16. ¿Sí? O lo que es lo mismo, vamos a seguir trabajando, ¿sí? Esto es x al cuadrado menos 10x más 50 sobre 8. ¿Sí? Ya está, no puedo hacer más nada. ¿Sí? Y ahora, bueno, derivo y busco los posibles puntos críticos. Y derivamos, ¿sí? Derivo la parte de arriba porque lo de abajo es una constante. ¿Sí? O sea, Sí. puedo sacar factor común 1/8, si quieren. Puedo sacar factor común 1/8 y derivo, ¿sí? Que acá me quedaría 2x menos 10. ¿Sí? Sí. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Y ahí busco el valor de x, que el valor de x me da 5. Claro. Gracias. Ahora sí entendí. No, por favor. Mañana qué hora te levantas, mamá. Bien, ¿qué más? No sé qué. Tenía una duda con el 22C. 22C. Que no sé cómo lo plantearía. Vamos a charlarlo, a ver. 22C, ajá. Determinar los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad para esto. Los puntos de inflexión e intervalo de concavidad. Bien. Mi duda es si tengo que sacar la segunda derivada de los dos o cómo es que lo haría. Y claro. Los hago por separado, los igualo a 0 porque es el punto que lo anula, o sea, la X que lo anula, y supongo que después me dará uno igual o bueno, de ahí lo saco para hacer lo otro. Acá, por ejemplo, la segunda derivada te va a dar constantemente igual a 0. Sí. ¿Sí? Y bueno, acá la segunda derivada te va a dar algo. ¿Sí? Sí.
vos tenés que ver qué pasa justo en la unión de esto, a ver si es continua, si es derivable, ¿sí? En la unión, justo en el paso de los valores menores que -2 a los valores mayores que 2, ¿sí? Ok, sí, Ahí tenés que ver qué es lo que está pasando, ¿sí? sí, listo. ¿Se Gracias. entiende? Sí, sí. O sea, Bueno. primero saco las dos derivadas y bueno, después me fijo de acuerdo a lo que dé. Ujú. ¿Sí? Sí, gracias. No, por favor. Fíjate que acá en este caso la derivada te va a dar constantemente igual a 0, ¿sí? Y no significa que todos los puntos de acá son puntos de inflexión. Hay un punto de inflexión, ¿sí? Sí, sí. Acá no va a tener. Si hay punto de inflexión, va a haber acá o en el cambio este. ¿Sí? Puede haber. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo voy un poco bastante atrasada con la guía en realidad. Digamos que voy por la guía 3 terminando. Y tengo una pregunta sobre el 6 de la guía 3 de continuidad. 6 de la guía 3. A ver, vamos a abrir, a ver qué. A ver qué es lo que pasó. Porque creo que es algo muy simple, pero no me di cuenta de cómo No hacerlo. hay drama, no hay problema. A ver. Y de paso también a los que estamos nos ayuda a ver si estamos entendiendo, ayúdenme a responder. Guía 3, ¿dónde está guía 3? Acá. El 6 me dijiste. El 6D sería. 6D. No, 6B. 6B, perdón. Que para hacer los límites laterales, entendí que tengo que buscar por el lado de la izquierda y por el lado de la derecha. Sí, Entonces, por ejemplo, bueno, hago como para el lado de la izquierda, ¿no? Con X teniendo a pi sobre 2, que como es un número, digamos, sería un número muy pequeño el que dista de pi sobre 2, entonces como tomar pi sobre 2 entero, digamos, me parece, creo. Entonces, lo que hice fue en la calculadora tratar de poner, bueno, tangente por pi sobre 2, dividido 2 por pi sobre 2, pero no me da ningún resultado, no, como que marca error, digamos. sí, claro, marca error. ¿Sí? Y entonces no sé cómo poder hacerlo porque Y no, no. acá hay que demostrar, no se vale probar por puntos. Ah, ¿Sí? entiendo. No se vale probar por puntos. ¿Sí? Acá lo que conviene hacer es límites notables. Ah, claro, ¿Sí? claro. ¿Se Claro, sí, entiende? página que da límites notables. Creo que con eso me puedo ayudar. ¿Eh? Teníamos una página en un PDF que decía límites notables, creo que con eso me puedo ayudar. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos tenés acá la f de x, Sí, f de x es igual a tangente de x sobre 2x, ¿sí? En x igual a pi sobre 2. Entonces, los límites laterales por izquierda, o sea, la tangente es seno sobre coseno. sí. ¿Sí? Entonces, acá esto es, a ver,
me quedaría la tangente de X es igual a seno de X sobre coseno de X. ¿Sí? Claro. Entonces, de acá, ¿sí? El límite, cuando X tiende a pi sobre 2 por la derecha, ¿sí? Sí. O digo, por la izquierda, ¿sí? Tendríamos que de f, o sea, f de x, acá tendríamos, en realidad tendríamos que poder escribirlo así, seno de x sobre 2x coseno de x. Ah, pero ¿qué pasaría con el pi entonces? ¿Cómo? ¿Qué pasaría con el pi entonces? ¿Cómo con el pi? Claro, digamos, el pi sobre 2. Y bueno, estamos escribiendo, estoy viendo el límite cuando x tiende a pi sobre 2 de, o yo lo escribí mal, a ver. Yo creo que es. No, está bien, era Está eso, perfecto, sí. ¿sí? Todavía no reemplazó la X por pi sobre 2. Ah, bien. Aplicó álgebra, digamos, a la expresión de la función. Reemplazó tangente. ¿Sí? Sí, sí. Bien, y entonces acá lo que tenemos que ver, el límite notable del seno es seno de x sobre x es igual a 1 cuando x se tiende al 0, Claro. Sí. ¿no? Eso me acuerdo, sí. Bien. Entonces, de acá, esto lo podemos retransformar para llevarlo a eso, ¿sí? Puedo hacer un cambio de variable, ¿sí? Claro. Y puedo hacer que t sea igual a t. Podemos hacer así, si yo quiero por izquierda, pues sí, por izquierda, podría ser t igual a pi sobre 2, ¿sí? Sí. Menos x, Claro. ¿sí? Pero, ¿por qué Sí. debería ser menos x? Para que, si yo hago ese reemplazo, ¿sí? Claro. Esto lo voy a poder reescribir como el límite cuando el t tiende a 0, Entiendo bien. Sí, sí. ¿sí? Sí. Eso se me ocurre a mí, puede ser que le esté errando, ¿sí? Entonces, acá el límite, me va a quedar el límite cuando t tiende a 0, ¿sí? Y acá me va a quedar arriba, cuando t tiende a 0 por la derecha también, por la izquierda. ¿Qué hice? Acá, por la derecha. Y acá me va a quedar el seno de, en realidad me va a quedar t menos pi sobre 2, t más pi sobre 2, t, no, a ver, es pi sobre 2 menos t. Claro. Entonces hay que buscar cuánto es x. Esto es pi sobre 2
menos t, ¿sí? Claro. Y acá me va a quedar todo eso multiplicado por 2, ¿sí? O sea, me va a quedar 2 por acá pi sobre 2 menos t, ¿sí? Y acá esto es coseno de de vuelta pi sobre 2 Claro. menos t, ¿sí? Sí, sí. Y acá podemos usar unas propiedades trigonométricas, calculo, ¿sí? El seno de esto es igual a, no sé si Laura vos tenés la propiedad trigonométrica de esto, no. Seno de pi sobre 2 menos t, ya me Sí, fijo, bancame. Serían ángulos complementarios. o coseno de coseno de esto también, claro. Sí. El coseno de pi sobre 2 menos t, o sí, menos x, ¿no? Sería Sí, igual al seno de x. ajá, El pi sobre 2 menos t, sí, entonces es el coseno de pi sobre 2 menos t es igual al seno de t. al seno de t. Claro, eso es el coseno bueno, lo que estamos mirando. Creo que te dije bien. Sí. Y después el coseno, espera que me fijo, el seno de 90 menos, de pi sobre 2 menos t sería el coseno de t. O sea que pasan a ser con el mismo signo, seno o coseno, cruzados. Porque los dos en el primer cuadrante son... Acá entonces me queda estos así, menos t, y acá arriba me quedaría coseno de t, ¿no es Sí, cierto? coseno de t y abajo seno de t. Coseno de t y acá seno de t. Sí. Entonces de acá cuando t tiende a 0, esto no me sirve. No, no me sirve. ¿No? Y no, porque sería coseno de t sobre un t. Claro. Que no Bien. está. Porque ahí si vos distribuís el 2, te queda sobre pi menos... No, no te sirve. No me sirve. No, porque está entre paréntesis, no, dije cualquiera. Sí. Bien, entonces, ¿y no había una propiedad del tangente? ¿No habíamos probado algo del tangente de x sobre... No es notable, tangente de x sobre x también es un límite Es notable. el límite acá, esto. Teníamos esto, el 4b, lo probaste, ¿no? El 4B, el 4, sí, creo que el 4B lo probé. Creo. Espera que ahí me fijo. Sí, porque tangente de x sobre x me parece, es notable. El 4b tendrías que haber probado. El 4, claro, ahí es lo mismo, acá, usando el 4b. No, directamente salté a otro. Ah, bueno. Hay que probar el 4b, que acá te va a dar un medio, me parece. Ah, entiendo. Claro. ¿Sí? Te tiene que dar un medio. Entonces, de acá, ¿sí? Entonces, vamos a volver acá. Y vamos a escribirlo
así. O sea, esto nos quedaría, a ver si nos queda algo, nos queda tangente, en realidad era tangente de x sobre 2x. Sí, pero nosotros habíamos visto cuando el x tendía a 0. Sí, da 1, ¿eh? Cuando x tiende a 0, tangente sobre x es Claro, 1. exacto. Entonces de acá, si cambiamos, Te quedaría un ¿sí? medio. ¿No? Claro. Directamente. No, pero es cuando tiende al 0. Ah, cuando tiende a 0 hay que hacer el cambio de variable, tenés Ahora, razón. cuando Sí, hay sí, que sí, sí, sí. cambio de variable, Perfecto. ¿sí? Sí. Y entonces de acá tendríamos, si no me equivoco, si hacemos el cambio de variable, bueno, nos quedaría Arriba tangente, claro. arriba tangente de esto, claro, ahí está. Esto y acá arriba Claro, y ahí tangente está. de esto. ¿Sí? Claro. Y ahí, entonces, la propiedad de la tangente, tenemos que ver la propiedad de la tangente. Acá, a ver cuál es Para la que ya propiedad. miro. Ya. Bien, Ya. a ver si nos podemos ayudar. Está bien. Pero justo se me coso este coso acá. Sí. La tangente de pi sobre 2 menos alfa o menos t, en nuestro caso, sería la Sí. cotangente de t. La cotangente. Cotangente de t. Sí. No, eso tampoco nos sirve. Porque no vieron cotangente. Bueno, 1 sobre tangente, Ah, ¿no? sí, perdón, me estaba confundiendo con el arco. No, claro, no. La cotangente, la inversa de la tangente Claro, sería. perdón. Sí. No, Perdón, está bien, Aureliano. Que me va a pedir perdón. Estamos los dos acá. Bien, entonces acá es esto. Me daría la cotangente de t. ¿Sí? Sí. Bien. Y en realidad entonces esto es igual, entonces vamos a escribir lo mismo y vamos a hacer la operación. Tenemos esto. Y acá tendríamos que hacer 1 sobre tangente Claro, de sí. t Sí. dividido esto que tenemos acá. 1 sobre pi menos 2t. No sé si Claro. sirve en algo o no cambiarlo ahí. 1 sobre, Sería por. acá todo esto. Claro, por 1 dividido pi menos 2t. Digo, aplicar distributiva con el 2. Claro. Acá sería pi Pi menos 2t. menos 2t. No, estoy haciendo 2t. ¿Sí? Y bueno, cuando t tiende a 0, todo esto me da 0 también. Sí. No.
A ver. ¿Cómo era esto? No me acuerdo. ¿Cuál era lo que estamos usando? Muy difícil. ¿Eh? Perdón, parece que es muy difícil. No, 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 Voy a, no, voy a no. buscar mi guía. Calcular los límites laterales. Si no, lo podemos estudiar. A ver, cuando X tiende... Esto me va a dar 0. Va a dar infinito. Lo que pasa es que queda menos infinito en el de Claro, tiene que la... dar menos de infinito. Claro, pero Menos de de hecho infinito y nos da para otro lado más infinito. Claro, ¿Sí? Sí, claro, ahí sí, no sí. no hay otra forma. ¿Sí? A ver, cuando vamos a volver al... ¿Sí? Porque intentamos, esto está bueno este ejercicio para mostrar, ¿sí? Porque esto es una prueba y error, uno va intentando, va probando, ¿sí? Con las cosas Claro. conocidas. Entonces, acá nos resultó esto. Entonces, vamos a volver al seno y el coseno. ¿Sí? A ver. Si volvemos al seno y coseno, esto es el límite cuando x tiende a pi sobre 2, ¿sí? Por la izquierda, perdón, de el. Acá me va a quedar el seno de x sobre coseno, o sea, me va a quedar 2 por x por el coseno de x. A ver, cuando el x tiende a pi sobre 2, me va a quedar 1 sobre 0. ¿Sí? El seno de pi, el seno de pi sobre 2, me da 1. ¿Sí? Sí, Y acá el coseno de pi sobre 2, cuando me acerco por la derecha, por la derecha, ¿sí? El coseno se va a ir haciendo cada vez más chiquito. claro. ¿Sí? Entonces voy a estar dividiendo 1 por un número muy, muy, muy chiquito. ¿Sí? Entonces eso va a dar más infinito. Entonces ¿No? esto me da, claro, más infinito. Genial. ¿Sí? Creo que pensaba. Ahora, si lo hago por la izquierda, por la derecha, ¿sí? El coseno me va a hacer números negativos. Claro, El seno va a acercarse a 1, ¿sí? Y van a ser positivos. Pero el coseno va a ser un número negativo. Entonces me va a quedar 1 dividido, un número muy chiquito, pero negativo. claro. ¿Sí? Entonces ahí me va a dar menos infinito. Ah, ¿Sí? genial. Sí, sí. ¿Está bien? Claro, muchas gracias por eso. No, por favor, está bueno este ejercicio, está bueno porque nos saca de contexto y uno ve las herramientas que tiene para resolver. Nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Teníamos límites notables, cambio de variable, que lo intentamos, y nos faltó una tercera opción que estuvimos trabajando, que es la regla del L'Hopital, ¿sí? Claro, Si nosotros logramos tener 0 sobre 0, ¿sí? Ahí podríamos usar la regla del L'Hopital, ¿sí? Y resolverlo de una forma.
pero tendremos que tener 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, una indeterminada. ¿Sí? Ah, entiendo. Gracias. Entonces, estamos probando todas las herramientas que tenemos, ¿sí? Muy bien. Bueno, tratá de avanzar, ¿sí? Y preguntarnos, Sí. no hay problema. Bueno, volviendo a la guía 5, estamos por el ejercicio, habíamos visto el 22, ¿y cuál otro era el 23? que Vimos nos el preguntó? 21H, vimos el del alambre. Sí, el Yo 22, y ahora, tenía inconvenientes con el 23. Quería preguntarles bien, si estaba sí. planteando bien, porque no Mostranos, llegué. Ah, bueno, mostranos. se los iba a comentar, pero si no Bueno, activo la también, cámara y también. les muestro la hoja. No, como vos quieras. Bueno, comienzo comentándoles y si no les muestro la hoja. Bueno, a ver, ¿qué es lo que tenemos Bueno, acá? eso, el ejercicio primero. Calcular los coeficientes A, B, C y D del polinomio sabiendo que P tiene un mínimo en 3, P tiene un punto de inflexión en 2 y P de 0 es igual a 1 y P de 1 es igual a 25. Sí. Bueno, yo primero empecé tomando el P en 0 igual a 1, Ajá. o sea, reemplacé el Sí. polinomio en 0 y ahí encontré el valor de D que me dio Que te da 1. 1. Claro. Bien. Después reemplacé P en 1 igual a 25 y bueno, ahí me quedó, digamos, La ecuación. A más B más C igual a 24. Claro. Y después calculé primera y segunda derivada y para el mínimo apliqué en la segunda derivada en 3, en x igual 3 y me quedó 18a más 2b. ¿Por la segunda derivada? Claro, ahí empecé a dudar, porque primero lo hice con la primera derivada y no me dio. No, ¿qué O tiene que sea, no ver? llegué. ¿Cómo? No, Sí. pero después no A ver. llegué. El punto de Ajá. inflexión lo apliqué en la segunda derivada, en la primera vez que lo hice. El punto de inflexión lo apliqué en la segunda derivada, ¿Qué Ajá. hiciste igualando a ahí? 0. Sí, eso está bien. Reemplazaste Eso por está 2 bien. las X y igualaste a 0. Claro. Bien. Y ahí me había quedado... lo tengo por acá. Creo que me quedó 8a más 4b más 2c más 1 igual a 0. No, con la segunda derivada no te puede quedar C. Ah, es verdad, tenés razón. Pará. Capaz Entonces que creo que ahí me equivoqué. Ahí te debes haber equivocado. Sí. Claro. ¿Cómo te quedó Ahí. la primera derivada? Vamos chequeando eso. Me quedó 3a x cuadrado más Bien. 2bx más c. Bien. Claro, en la segunda no te puede quedar C. Claro, en la segunda, porque c es una constante, entonces Claro, me ahí quedó está la cosa. 6ax más 2b la segunda derivada. Exacto. Y la primera derivada la tenés que aplicar en x igual a 3. Claro. O sea, el mínimo en Igualarla a 0. igualarlo a 0. Y después el punto de inflexión sí estaba bien en la segunda derivada. La segunda derivada. Claro. Perfecto. ¿Sí? Bueno, ahora lo voy a volver a intentar de esa manera. Bueno. Gracias. No, por favor. Bien. ¿Más dudas? ¿Llegaron a hacer alguno del 24? Sí, yo pude hacerlos del 24, pero me quedó una duda con el 24D, porque no sé Sí. cómo plantearlo. Bien, está bueno, vamos a hacerlo para los que no hicieron, tener ya un estudio completo, ¿sí? De cosas raras. Bien, entonces acá tenemos una función por tramo, ¿sí? Muy bien. Entonces tenemos, esto es el 24D. Entonces tenemos f de x
igual, y acá vamos a abrir llaves. Entonces nos quedaría e a la x, ¿sí? Y x es, no me acuerdo, si x es menor que 0, ¿sí? Y si va entre 3 medio de pi, bien. Entonces, acá. Si x es menor que 0, ¿sí? Y me vale coseno de x si x está entre 0, ¿sí? Y pi sobre 3 medio de pi. ¿Sí? Acá faltó. Ahí está. ¿Sí? ¿Estamos bien, mira? Mira así, ¿no? Sí. Ah, no, acá estaba el menor igual, al revés. Bien. Entonces acá era menor estricto y acá era menor o igual. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos por parte. ¿Qué es lo que nos decía? Hacer un estudio completo. Dominio, intersección con los ejes de coordenada, discontinuidad, asíntotas, intervalo de crecimiento, extremos, punto de inflexión, concavidad, gráfico aproximado, imagen de la función. Bien. Y yo le voy a agregar continuidad. ¿Sí? Para hacerlo bien completo. Bueno, vamos por el dominio. ¿Cuál es el dominio? Dominio F, ¿quién se le ocurre decir algo? Es más fácil. De menos infinito a 3 medios pi, puede ser. Exactamente. Entonces, menos infinito a 3 medios pi abierto, cerrado. ¿Sí? Ese es el dominio. Bien. Muy bien. ¿La imagen se le ocurre decir algo? ¿Dónde puede estar la imagen? Yo la imagen la suelo sacar con los extremos. Ajá. No sé si está bien. Bueno. ¿Cuál es? ¿Cómo lo sacarías con los extremos? A ver, vamos a ver, mirá. ¿Sí? Esto, ¿sí? Esto es el coseno de x. ¿Coseno de x entre qué valor está? Entre 0 y 3 medios de pi. Sí, pero ¿cuál es el resultado? ¿Dónde está? ¿Entre qué valor están el coseno de x? ¿Cuál es el valor máximo de coseno de x y cuál es el valor mínimo que puede tomar el coseno de x? 1 y menos 1, puede ser. Claro, exactamente. 1 y menos 1. ¿Sí? Y acá e a la x. ¿Sí? E a la x. En este conjunto, ¿cuál es el valor máximo que puede tomar? Cuando x vale 0. ¿No es cierto? Claro. Sí. ¿Eso cuánto me da? 1. 1. Y cuando x es muy chiquito, que de negativo, pero muy, por ejemplo,
x menos 100, x es igual a menos 100, ¿cuánto es e a la x? ¿A qué se acerca? E a la menos 100, ¿a cuánto da eso? E a la menos 100, por ejemplo. Al 1 puede ser, no sé. ¿Cuánto da e a la menos 100? Y Háganlo sería por favor. 1 sobre e a la 100. Claro. Claro, ¿y cuánto da eso? O Se cercano acercaría a al qué? 1. ¿Al 1? No. ¿Cuánto vale? Más o menos, ¿cuánto vale? 2, algo, casi 3. Claro, 2, algo elevado a la 100, ¿cuánto es? Ponele, es un número grande, ¿no es cierto? Sí, 1 dividido ese número, ¿cuánto me va a dar? y un número muy chico. Claro, me va a dar cerca de 0. Sí, Entonces, este tramo está, la imagen va a estar entre 0 y 1. ¿Sí? Este tramo, la parte de la imagen va a estar entre 0 y 1. claro. ¿Sí? Este tramo, la imagen va a estar entre menos 1 y 1. ¿Sí? Porque el coseno está entre menos 1 y 1. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Bien, Sí. entonces la imagen, sin mirar los extremos, la imagen de f, y yo digo que va a estar, ¿sí? Va a estar entre, acá, menos 1 y 1. ¿Y por qué lo pongo cerrado? porque son valores que el coseno puede tomar. Pero acá en este dominio lo puede tomar. Uno se tiene que preguntar, sí, el coseno en general, tengo toda la función coseno que vale para todos los reales. Pero acá estoy definido en este dominio. ¿Sí? Acá. ¿Y acá el coseno llega a tomar valor 1? No me importa, porque acá sí lo llega a tomar. Claro. ¿Sí? Lo que me estoy preguntando es si el coseno puede llegar a tomar valor menos 1. ¿Puede llegar a tomar valor menos 1? ¿En qué punto? Hay un punto nada más. 180 grados. En pi, claro, 180 que es pi, ¿sí? Porque estamos hablando de radianes acá, ¿sí? Cuando x vale pi, que está en este intervalo, el coseno me vale menos 1. Entonces sí, lo toca. Ahora, si este conjunto estaría entre 0 y pi abierto, ya no toma el menos 1, ¿sí? ¿Entienden? Sí. Pero bueno, era la cosa esta la quería mostrar para que entiendan, para que vean, visualicen, ¿sí? Muy bien. A ver, vamos, entonces ya tenemos el dominio y la imagen. ¿Sí? ¿Es continua la función?
¿Es continua? ¿Qué tendría que ver para ver que es continua? Justamente estábamos viendo eso. Sí. Límites laterales en el Ajá. 0, que es donde parece haber una continuidad. Exacto. Muy bien. Entonces, el límite, tendríamos que ver el límite cuando x se tiende al 0 por la izquierda de e a la x. ¿Cuánto me da eso? 1. 1. ¿Sí? Y el límite, que es justamente 1, es igual a f de 0. Claro. ¿Sí? Porque eso es lo que tengo que ver, que es continua, tengo que ver que justamente los límites laterales existen, son iguales y es igual a f del punto. ¿Sí? Y por otro lado, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, el coseno de x, ¿cuánto me va a valer? ¿Uno también? A 1. Sí. ¿Sí? Entonces acá esto es igual a 1. Entonces los límites laterales existen, son iguales y son iguales a f de 0. ¿Sí? Por lo tanto, es continuo. ¿Sí? F es continuo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver los puntos críticos o los extremos. ¿Cómo vemos los puntos críticos o los extremos? Derivando. Derivando. Bueno, entonces vamos a poner puntos críticos. Entonces derivamos de la derivada de f, voy a escribirla de vuelta, la derivada de f, lo vamos a copiar y pegar y vamos a poner. Entonces, la derivada de acá me va a quedar e a la x, lo mismo, ¿sí? Y acá la derivada del coseno me va a dar seno, menos seno. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Bueno, ¿y cuándo la derivada es igual a 0? Acá no hay ningún punto que la derivada sea 0. Porque e a la x no puede ser 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí, estamos de acuerdo. Entonces acá solamente de 0. ¿Sí? Entonces acá primero vamos a hacer f' de x igual a 0, solo ocurre en el segundo tramo, claro, ya que e a la x tiene que ser distinto, es distinto de 0. ¿Sí? Entonces de acá planteamos, ¿sí?, menos seno de x tiene que ser igual a 0. ¿Y dónde pasa esto? O sea, lo que es equivalente a decir que el seno de x es igual a 0. ¿Y dónde ocurre esto? En x igual a 0. Pero x igual a 0 no... Ah, no, claro, no entra en el intervalo. No entra.
¿Sí? ¿En qué? En pi, Ah, eso iba a decir. en pi, Ah, eso iba a decir. En pi, sí. En pi. ¿Sí? Entonces acá x tiene que ser igual a pi. Entonces ahí tenemos un punto crítico. Vamos a ver si es máximo o mínimo. ¿Sí? ¿Y cómo veo que es máximo o mínimo? ¿Sí? Veamos si es máximo o mínimo. ¿Sí? Bueno. ¿Y cómo vemos eso? Con la segunda derivada, ¿no es cierto? Sí, con la segunda derivada. Claro. Entonces acá la segunda derivada, ¿sí? Acá e a la x se mantiene como e a la x y acá tenía menos seno y entonces me va a quedar menos coseno. ¿Sí? Y entonces, el menos coseno de pi, ¿cuánto me va a valer? ¿Uno? ¿Eh? ¿Uno? Menos coseno de pi me vale 1. ¿Sí? Entonces, acá vamos a poner f, la derivada según, la derivada según, che. Derivada segunda en pi es igual a 1, que es mayor que 0. Y por lo tanto, en pi, ¿qué hay? ¿Un mínimo? Un mínimo. Por lo tanto, entonces, en x, en, sí, en x igual a pi, hay un mínimo. ¿Y cuánto vale ese mínimo? ¿Sí? Entonces tengo que hacer f de pi. ¿Cuánto vale f de pi? Ustedes que tienen la función. F de pi, ¿cuánto me vale? Menos 1. Menos 1. ¿Sí? Exacto. ¿Sí? Un mínimo que es igual a menos 1. ¿Está bien? ¿Sí? sí. Bien. Muy bien. Puntos de inflexión. ¿Cómo lo calculamos? Con la segunda derivada igual a 0. Sí. ¿Sí? Entonces, acá la segunda derivada igual a 0, que entonces tendríamos que el menos coseno de x, ¿sí? Tiene que ser igual a 0. ¿Y dónde el coseno de x es igual a 0? Entonces acá lo que me queda en realidad que el coseno de x es igual a 0. ¿Sí? ¿Dónde me queda eso? ¿Puede ser en un medio de pi? O sea, en pi sobre 2. En pi sobre 2. Bien. Entonces, en x igual a pi sobre 2, ¿y qué más? Hay otro más que da 0, pero no lo vamos...
En 3 medios de pi. En 3 medios, ¿sí? Pero ahí no se termina. Claro, entonces ¿Sí? no se tomaría. Claro, no se toma. Pero volvemos al punto anterior. Al punto anterior, a los máximos y mínimos. ¿Sí? Ahí, por ser un borde, ¿sí? Justamente es un máximo o un mínimo relativo en 3 medios de pi. Por ser un extremo de la función, o sea, Claro, exactamente. Claro, justo le iba a preguntar eso, porque nos faltó el máximo relativo. Porque habíamos encontrado el mínimo. No, puede ser que Que no tenga. que no O sí. tenga. Puede ser que no tenga. ¿Sí? Por ejemplo, una parábola tiene una parábola con las ramas hacia arriba. Claro, no ¿Sí? tendría máximo. Tiene un mínimo, pero no tiene máximo. Claro. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Entonces Sí, puede perfecto. ser. Puede ser que no tenga un mínimo o puede ser que no tenga un máximo. ¿Sí? Puede ser las dos cosas. ¿Sí? Entonces, acá nos olvidamos de que justamente hay un extremo. Tenemos que ver qué pasa en el extremo. ¿Sí? ¿Qué pasa en el extremo? Y en el extremo, ¿sí? Acá f de 3 medios de pi me vale 1. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? F de 3 medios de pi, ¿cuánto me vale? 1. O menos 1, a ver. Menos 1. No. Coseno es... 0. 0. 0, 0. ¿Sí? Entonces no es ni... va a ser un máximo o un mínimo local. ¿Sí? Pero bueno, lo vamos a dejar pensando. ¿Sí? Vamos a dejarlo pensando. Entonces, a ver, tenemos los puntos de inflexión que son esto y el 3 medio pi que no lo dejamos, ¿sí? ¿Qué más nos quedaba? ¿Qué más nos pide? La concavidad, Concavidad. ¿Cómo calculamos la concavidad? analizando, digamos, a más infinito y a menos infinito del punto de inflexión. Analizando el... Claro, sería, creo que ella dice tipo de menos infinito a pi sobre 2 y después de pi sobre 2 a más infinito. Esos dos intervalos, creo. Claro, ¿qué Claro, pasa? eso. Claro, ¿qué pasa digamos, tomando un punto de Ajá, esos intervalos? bien. ¿Y qué pasa? A ver. ¿Cómo lo analizamos? ¿Qué hago? ¿Estudio el límite? ¿Qué es lo que hago? Y no, o sea, si tenés, por ejemplo, el intervalo de menos infinito hasta pi sobre 2 con la segunda derivada, elegís algún valor que esté en ese Ajá, intervalo y que sea sí. menor a pi sobre 2 y lo reemplazás en la segunda En la segunda derivada. derivada. Y si te da mayor que 0, menor que 0, ahí dice si es cóncavo hacia arriba o cóncavo Claro. hacia abajo, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Bien. Entonces acá vamos a decir los intervalos de concavidad son, uno es de menos infinito al pi sobre 2. ¿Sí? Y el otro es de
pi sobre 2 a más infinito. No, No. no, Hay que mirar el Pará, dominio. tenemos que mirar el dominio, ¿cierto? claro, Sería hasta 3 medios de pi. ahora sí. Ahí está. Se me ha escapado. Ay, menos mal que me dijeron. Acá es cerrado. ¿Sí? Bueno. Y entonces tomamos un punto acá y un punto acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué punto se le ocurre tomar? Qué sé yo, el 0. Claro. ¿Sí? Sí, el 0 podría ser. Bien, entonces, para ver dónde, si es, para ver si es cóncava, hacia arriba o hacia abajo en el primer intervalo, tomamos el valor 0, x igual a 0, y lo evaluamos en la derivada segunda. ¿Sí? ¿Cuánto me da entonces f, la derivada segunda en el 0? ¿Cuánto me da? Menos 1, ¿no es cierto? Una pregunta, si elegimos el 0, ¿no se reemplaza en la otra? ¿En qué otra? O sea, la de e a la x, que es la que incluye el 0. Sí, hay que ver el tramo que uno elige ahora, justamente. No, claro, porque claro, es un punto de inflexión. No, ella dice el 0, este que vamos a Sí, hacer sí, sí, ahora. claro, es Que cierto, sí, hay sí, que buscar en qué tramo está, tiene razón. exacto, sí, sí, sí. Hay que ir a buscar la segunda derivada, a ver qué forma tiene. Y la segunda derivada la tenemos acá, es esta. Y claro, en el e a la x, Exacto. ¿sí? Se ha quedado. Sería 1. 1, ¿sí? Pero fíjense una cosa, está interesante también esto. La segunda derivada no es continua. Cuando yo me acerco al 0 me da 1, y cuando yo me acerco al 0 por este lado me da menos 1. No es continuo. ¿Y entonces? Y entonces, sí, acá uno queda pensando eso, ¿sí? Esto no es continua en el 0. Y la primera derivada, a ver, la primera derivada que no... Pero La vos decís que tiene que ver a la hora de ver la concavidad o No, pero se lo hago analizar para que vean. Vos también, Aureliano, un viernes basta ya. No, porque es interesante mirar. Profe, nos está haciendo razonar un montón. Basta, profe, nos haces bowling. Claro. Y a ver, vamos a ver esta. A ver, cuando. Esta tampoco es continua. ¿Sí? Claro. Bien. Entonces, bueno, acá en el 0, esto nos da 1. 1. Y entonces, Bien, mayor a 0. mayor a 0, ¿qué significa? Que es cóncava, ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba? Hacia arriba. Entonces, De menos infinito a pi sobre 2 sería. claro, de menos infinito a pi sobre 2 es cóncava
cóncava hacia arriba. Y por lo tanto en el otro va a ser cóncava hacia abajo. ¿Sí? Porque el punto de inflexión cambia de concavidad. Claro. ¿Sí? Luego, en ¿Para qué cerrar si no hay nadie? pi sobre 2, 3 medios de pi, ¿sí? Es cóncava hacia abajo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y nos quedan las asíntotas, ¿no? Intervalos Ah, de intervalo de crecimiento. crecimiento. Creo que también No. puede ser, va por la guía que yo me estaba guiando, tratando de hacerlo, de menos infinito a cero, que sea cóncava hacia abajo. De menos infinito a 0 es cóncava hacia abajo. A ver, de menos infinito. No, porque el 0 lo elegimos No. arbitrariamente, porque pertenece al intervalo menos infinito pi sobre 2. Claro, por eso estaba siguiendo lo que estaban haciendo, pero justo vi los resultados ahí para ir comparando y eso, Ajá. y dice ese intervalo y me quedó la duda. Ah, mira, espera, vamos a mirar. Puede pasar, pero con la segunda derivada, como no es continua, por ahí, por eso le dice analizar, ¿sí? Sí. ¿Está bien? Pero después vamos a analizarlo. Vamos a ir paso por paso y después vamos Sí, me viendo. parece que es por eso, Sí, porque dale. sí. ¿Sí? Es porque no es continua. Claro, le Claro. saca el 0, hace menos infinito 0, unión pi sobre 2, o vos estoy fijando otro Claro. ejercicio. No, es ese. Sí. ¿Sí? Bien, vamos a ver intervalo de crecimiento y decrecimiento. Para ver intervalo de crecimiento y decrecimiento, tengo que ver, ¿sí? En los puntos críticos, ¿sí? En los puntos críticos, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Está bien? Y acá, ¿sí? De vuelta, al ser la primer derivada discontinua, el 0 es un punto crítico. Claro, sí. ¿Sí? Porque nos da diferente. Exacto. En realidad, los puntos críticos es porque pasa algo. Algo raro en la función pasa. ¿Sí? Y en este caso, los puntos críticos es porque hace así, hace esto, o por ahí hay un corte o algo. ¿Sí? Entonces, acá tendría que agregarle el 0 como punto crítico. ¿Sí? Algunos lo agregan, otros no, pero yo se lo agregaría. X, 0, punto crítico. ¿Sí? Porque es un punto que tiene discontinuidad la derivada. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, acá vamos a agregarle el X igual a 0, lo agregamos por ser un punto de discontinuidad de la primera derivada. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. ¿Cómo vemos que es creciente o decreciente?
¿Cómo vemos que es creciente o decreciente? Viendo la primera derivada. ¿Sí? Sí. Entonces acá, después voy a hacer un resumen. De crecimiento y crecimiento. Bueno, vamos a ver, volvamos. Entonces, volvamos a la a la primera derivada. Que nos quedaba, la primera derivada era esta. Y acá teníamos, entonces, uy, se me fue. Tenemos que en el menos infinito 0, ¿sí? Esto es mayor que 0, la primera derivada. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces acá vamos a decir, por ser e a la x mayor que 0, ¿sí? Para todo x, ¿sí? Entonces, en particular, ¿sí? Para x perteneciente al intervalo menos infinito 0, ¿sí? La derivada es mayor que 0. E a la x es mayor que 0. Entonces, ¿sí? En el intervalo menos infinito 0 es creciente. ¿Sí? En este intervalo, la función ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? Sí, están todos. ¿Sí? Bien, y ahora vamos a estudiar los otros extremos. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que pasa entre 0 y 0 y el punto crítico que era pi sobre 2. ¿Sí? Sí. El otro punto crítico, no, era pi. ¿No? O pi sobre 2. Pi sobre 2, ¿verdad? Pi sobre 2. Primera derivada. No, pi me parece, porque era cuando 0 el y pi, seno ahí vale está, 0. Ah, la primera claro. derivada. Pi. Claro. Pi. Tenemos un lío ya con 0, pi. Vamos a hacer una cosa. Miren, vamos a ir dibujándola. ¿Sí? Vamos a ir dibujándola. Entonces, vamos a dibujar los ejes. Y acá nos vamos a ir dando cuenta.
Bien, entonces, habíamos dicho, ¿sí? Que E a la 0 era igual a 1. ¿Sí? Entonces la función pasa por acá. No, vamos a negro. Y ahora vamos a poner puntitos. Entonces, vamos a hacer, voy a poner en rojo por donde pasa la función. Acá estamos en 1, entonces la función pasa por acá. ¿Sí? Sí, sí. ¿Está? El dominio era hasta 3 medios de pi. Vamos a hacer que 3 medios de pi sea acá. ¿Sí? Esto es, vamos a ponerle acá 3 medios pi. ¿Sí? ¿Está bien? Acá vamos, Sí, sí. acá vamos a ponerle que son los otros valores que nos quedan. La imagen también la podríamos poner. Sí, sí, cómo que no. Y acá vamos a ponerle que acá sería 3 medios de pi, acá sería pi. ¿Sí? Entonces acá pi y acá vamos a ponerle pi sobre 2. ¿Sí? Pi sobre 2. Entonces vamos a escribirlo. Acá esto es pi sobre 2. Vamos a correrlo un poquito más para allá. Ahí está. Y acá le vamos a poner pi. Esto es pi. ¿Sí? ¿Está bien? Acá me vale, esto valía 1. Y acá, entonces vamos a ponerle que, por acá vamos a ponerle que esto vale menos 1. ¿Sí? Lo vamos a correr para allá. ¿Sí? Por acá está el menos 1. ¿Está bien? Y vamos a ponerle con verde, ya que lo pusimos en rojo, vamos a ponerle con verde ahora dónde pasa la función. Bueno, sabemos que pasa por acá. ¿Sí? Y sabemos cuánto vale en 3 medios de pi. ¿Cuánto vale en 3 medios de pi? Que es el coseno de 3 medios de pi, me vale... ¿Cuánto me vale la función en 3 medios de pi? 0. Ah, perdón. ¿Sí? No, no. Yo. Se supone que no. ¿Sí? Entonces, acá pasa por este punto. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Y qué habíamos dicho? Que tomaba el valor menos 1. ¿Sí? ¿Y dónde lo tomaba el valor menos 1? En pi. En pi. ¿Sí? Entonces, pasa por acá. Ya tenemos que pasar, tenemos 3 puntos por donde pasa. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Bien. Muy bien. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que la cóncava va hacia arriba, ¿en qué intervalo? Menos infinito a pi sobre 2. A pi sobre 2. O sea, acá se va a comportar de esta forma. No, al revés, Claro. perdón. Ah, Al revés. hacia arriba, claro.
Entonces, se va a comportar, en estos extremos se va a comportar de esta forma. No sé cómo, pero se va a comportar, sabemos que se va a comportar así. ¿Sí? Y de acá se va a comportar así. Uy, bueno. Y de acá se va a comportar así, va a ser esto. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Profe, ¿y el punto de inflexión? O sea, ¿Cuánto vale? podríamos ¿Cuánto vale el punto? eh, Claro. en X igual a pi sobre 2. Claro, en pi sobre 2, ¿cuánto vale la función? O sea que tenemos el Sería punto. 0. ¿Vale 0? Claro, porque sería en donde la segunda derivada vale 0. Ah, no, pero la función no vale eso, a ver, espera. No, ¿cuánto vale la Claro, función la en pi sobre función. 2? En pi sobre 2. Ah, 0 también, porque sería el 0. coseno de 90. Ujú. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que hace? Acá está haciendo una cosa así. Bueno, no me salió. Vamos a hacer control Z. Bueno, no me sale. A ver, vamos a hacer una con esto. Ahí está. Hacemos así, en, hacemos así, no. A ver, ¿cómo lo tomamos? Bueno, no gire. Ahí está. Ah, entendí cómo se hace. Perdón. Bueno, entonces acá justamente esto vamos a hacerlo así. Vamos a hacer así y así. Y esto no me... Ahí va. Y acá vendría a ser esto. ¿Era cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo? Parece que es cóncava hacia abajo esto. Sí, cóncava hacia abajo. Ah, estaba mal entonces este gráfico. Claro. ¿Sí? Sí, Entonces, porque Ah, del no. otro lado es cóncava hacia arriba. De menos infinito, dijimos, hasta 0. Claro. claro. Sí. O sea, acá tiene que ¿Sí? ser al revés. Entonces ya dibujamos esto, ¿sí? Y acá en pi era un mínimo, que era este. Justamente me da -1. ¿Sí? Entonces ya dibujamos una parte. Y acá, entonces, lo que decíamos que era, acá, en este caso, ¿sí? Va a ser así. Claro, ¿Sí? porque es la función coseno, en definitiva. Exacto, porque es la función coseno. ¿Sí? Acá, no, estoy haciendo control. Entonces, acá, y tiki, 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 y tiki, va a ser una cosa más o menos así. ¿Sí?
¿Está bien? El intervalo de crecimiento era, a ver qué es lo que estábamos diciendo. En esta, como la derivada es creciente, o sea, lo único que me falta acá es en esto, ¿sí? Acá, como la primera derivada es mayor que 0, entre este conjunto es un intervalo de crecimiento, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, si crece, va a ser una cosa así. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Y en qué intervalo? En este. Bueno, Sí, menos infinito a 0. menos infinito a 0. Entonces, acá lo que va a hacer, ¿sí? Es... Uy, bueno, esto no... Se hace asintótica al 0 también, ¿no? Tendría que ser Claro. una subida. Entonces, de acá, lo que va a hacer, Claro. va a ser esto, y lo que va haciendo esto, Claro. ¿sí? Porque va creciendo, va haciendo esto, ¿sí? Entonces yo sé que va haciendo esto, y sé que cuando el x tiende a menos infinito, como habíamos dicho, ¿sí? Lo más chiquito que puede valer es 0, el e, ¿sí? Que lo habíamos dicho al principio. ¿Sí? Eso me va a tender a 0. Sí, sí. ¿Está bien? Entonces nos queda solamente, bueno, acá el intervalo que terminamos de hacer la gráfica sin mayores dificultades. Vamos a hacerlo de los otros extremos. O sea, este es el intervalo, la función es creciente. ¿Sí? Ahora, en el otro punto de inflexión desde pi, entonces, el otro punto crítico era pi. ¿Sí? Pi. Entonces, desde 0 a pi, ¿cómo va a ser la función? Entonces tengo que analizar cuánto me vale el menos seno, ¿sí? Entre 0 y pi. Entre 0 y pi, el seno es positivo, entonces acá me queda negativo, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Entonces, vamos a poner entre 0 y pi, el seno de x, ¿sí? Es positivo y, por lo tanto, ¿sí? Como tenemos cómo es la función, cómo es la primera derivada, por lo tanto, ¿sí? F' en x es negativo. ¿Sí? Es negativo porque la primera derivada es menos n. En pi. ¿Sí? Acá, 0 pi. ¿Está bien? Y entre pi y 3 medios de pi, y en el intervalo pi 3 pi 3 medios de pi, ¿sí? Pasa al revés, es positivo,
perdón, el seno es negativo y por lo tanto la primera derivada, ¿sí?, es positiva. Es mayor que 0 y la función es creciente. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que tenemos acá, ¿sí? Voy a escribirlo para detallarlo todo lo que yo me acuerdo, ¿sí? Y bueno, tenemos que, por un lado, bueno, el dominio, ¿sí?, el dominio de F es igual a menos infinito. Uy, ¿qué estoy haciendo? Menos infinito, 3 medios de pi, ¿sí? La imagen de F es igual a, en este caso, menos 1, 1, ¿sí? Puntos críticos, vamos a poner, es continua, pero, vamos a poner, pero no es totalmente diferenciable. ¿Sí? En el 0 no es diferenciable. ¿Sí? En x igual a 0, ¿sí?, no es diferenciable. ¿Por qué? Porque no existe la derivada. ¿Sí? Puntos críticos. Son x igual a 0, ¿sí? Y x igual a pi, ¿no? ¿Era? Sí. Sí, 0 y pi. X igual a pi. ¿Sí? Bien. Intervalos de crecimiento. Vamos a ver dónde crecía. Crece en el intervalo pi, 3 medio pi, y desde 0, desde menos infinito a 0. ¿Sí? Entonces, intervalo de crecimiento es desde menos infinito al 0, unión, y acá era desde pi, desde 0 a pi. No, desde pi a 3 medio pi. Entonces, desde pi a 3 medios de pi. Claro. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, acá, puntos críticos serán estos, bueno, y donde vamos a poner los valores. F de 0 me vale 1, ¿sí? Y f
de pi vale 0. ¿Sí? Y f de pi es igual a 0. ¿Sí? ¿Está bien? Después, punto de inflexión. Inflexión era justamente pi sobre 2, ¿no? Sí. Pi Sí. sobre 2. ¿Sí? Donde f de pi sobre 2, ¿a cuánto era igual? Cero, ¿no? 0. ¿Sí? Y acá teníamos que esto era, en f de pi era un mínimo, ¿no es cierto? Mínimo, era. Sabíamos que era un mínimo. Punto de inflexión era eso, muy bien. Después habíamos dicho que, por ahora, lo que nos había quedado que era cóncava, intervalo cóncava hacia arriba. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos había quedado? ¿Qué intervalo? De menos infinito a 0, ¿no? Claro, de menos Unión. infinito. Claro. No, pero antes que mirábamos eso, ¿qué es lo que nos había dado? A pi sobre 2. Menos infinito a pi sobre 2 era hacia arriba. Bien, entonces de menos, claro, entonces nos había quedado menos Infinito. infinito a pi sobre 2, ¿sí? Era cóncava hacia arriba, ¿sí? Y cóncava hacia abajo es de 0. no, de 0. Habíamos puesto de pi sobre 2 hasta 3 medios 3 de pi. medios de pi. Claro, acá, bien, ¿no? Sí. Acá hay algo raro, a ver. Sí, vos sabés que yo estoy mirando la solución y Sí. no estaría coincidiendo. Sí, yo les iba a decir lo mismo. Tal Y cual. también A que ver, F, cóncava hacia arriba es cuando la primera derivada, la segunda derivada es mayor que 0 o menor que 0. Ahí voy a estamos. chequear eso. Me parece que es al revés de lo que uno Y es al suponía. revés, Cuando es mayor a 0 es cóncava hacia abajo. claro. Ahí me parece que le erramos. Acá. Claro, o sea, 1 mayor a 0, cóncavo hacia abajo. Porque es Hacia al revés abajo, de lo que es uno por hacia ahí. abajo. claro, porque es al revés del máximo y el Sí, mínimo relativo. exacto. Ahí Claro, pisamos el palito. ahí ¿Sí? fue. Y acá hacia arriba. Por eso no coincide la respuesta para nada. Yo digo, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces acá era cóncava hacia abajo, ¿sí? Y acá cóncava hacia arriba. ¿Sí? No, pues las cuentas estaban bien, lo que Sí. estábamos ahorrando en la, ¿sí? En la reglita, digamos, la La conclusión. reglita. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Y por último, ¿sí? Tenemos un extremo, que es 3 medios pi. ¿Y cuánto valen 3 medios pi? ¿Cero valía? C. ¿Sí? Y además hay
que agregar un punto extremo que es el borde x igual a 3 medios de pi. ¿Sí? Allí, ¿sí? Como es cóncavo hacia arriba, ¿sí? En ese en ese entorno es creciente la función. ¿Sí? Lo podemos ver acá que justamente es creciente. ¿Sí? Y allí, vamos a poner y cerca de allí la función es creciente, por lo tanto hay un máximo. Relativo, ¿sí? que vale 0. ¿Sí? ¿Se entienden? Lo que quedaría, que si querés lo vemos en la clase siguiente, porque son las 8:10. Ah, sí. Y quedamos poquitos, son las asíntotas. Claro, la asíntota, ¿sí? Pero fíjense una cosita acá, que está bien, los extremos, los puntos críticos, está la propiedad esa de que si la derivada es 0 es punto crítico, si la segunda derivada es mayor que... Pero si no pasa eso, no significa que no sea un punto crítico o no significa que haya un máximo, ¿sí? Puede pasar que haya un máximo, hay que analizar la función aparte. ¿Sí? No es una condición, es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Sí? ¿Se entienden? Sí, perfecto. Bien. Muy bien, ya les saqué mucho la cabeza. Me dijeron, es viernes y encima les... Y tu cuerpo lo sabe. Sí, los maté. Perdón. Bueno, entonces nos veríamos la semana que viene. Sí. ¿No? Buen fin de semana para todos. Y para que me recuerden todo el fin de semana, de buena manera, por favor. Obvio, sí. El viernes, ¿no? Sí, porque el lunes es feriado. Yo me Claro. olvidé de eso. Ah, El lunes sí. es feriado. Nos veríamos el viernes, así que bueno. Perfecto. Bueno, profes, nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias, vemos. buen fin de. Adiós. Adiós. Chao.